¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Recordamos que este es el último programa de marzo. Este 31 de marzo, mañana, es Día Teletón. Y en Extra Plus, como ha ocurrido con esta vez la número 18, nos unimos al Teletón. En esta edición de Adelante Nicaragua conversamos con el doctor Guillermo López Ciero, que es especialista en cirugía general y es además diabetólogo, y con el doctor Víctor Méndez Duzán, que regresa nuevamente al programa. Él es especialista en economía y gestión de la salud y además también diabetólogo. Vamos a hablar un poquito de la diabetes en general, la diabetes, pero a lo mejor de forma que no hemos abordado antes, que es la historia de la diabetes. Me sorprende bastante ya viendo la documentación que hace 3.500 años prácticamente se sabe de la diabetes. Así es. Sí. Bueno, antes que nada, sí, ya estamos terminando marzo y muchísimas gracias una vez más, Néstor, por permitirnos estar contigo aquí en este espacio, sobre todo porque es un espacio muy importante y también estás promoviendo muchísimos temas, como en este caso el tema de la diabetes, que queremos dar un enfoque un poquito diferente en relación a lo que se discute sobre la enfermedad. El tema de hoy efectivamente es sobre la historia de la enfermedad y vamos a abordar algunos tópicos, una cronología y algunas cuestiones interesantes sobre el descubrimiento de la insulina. Hay que conocer bien al enemigo para poderlo combatir. Es correcto, así es. Pensar como él, sí. Sentir como él. Y bueno, aquí estamos en compañía también del doctor Guillermo López Ciero, que es diabetólogo, egresado de la Universidad Nacional, a mucha honra, ¿verdad? Nuestros profesores fueron la doctora Lucy Villagra, el doctor Granado, y bueno, estamos en esto, tratando también de promover el tema del componente de información y educación que es tan importante en el tratamiento de la enfermedad. ¿Por qué? A ver, 3.500 años prácticamente de conocer la diabetes, es decir, 1.500 años antes de Cristo ya se había conocido este problema, y hoy seguimos con él y en vez de disminuir los índices de diabetes, de repente más bien la impresión, y de alguna manera lo hemos tocado aquí, los datos indican que hay más afectación por diabetes en la población, en el mundo. Así es, efectivamente. Bueno, con relación al tema, que es el tema de la historia, efectivamente en el primer registro que se tiene verdaderamente de la diabetes fue, los egiptólogos, un egiptólogo inglés que es de apellido Ebers. Él, igual que como se descubrió la tumba de Tutankamón, haciendo sus excavaciones lograron encontrar un papiro egipcio. Es impresionante la cultura egipcia a través de sus diferentes dinastías, cómo ellos lograron un nivel de avance no solamente en arquitectura. Nosotros, cuando se nos viene a la mente la palabra del antiguo Egipto, uno piensa en momia, por la película de la momia, ¿verdad? Pirámides. Uno piensa en las pirámides, en la pirámide de Keops, de Kefren, de Giza, pero realmente se habla muy poco de los avances tecnológicos y los avances médicos, y efectivamente los egipcios fueron de los que se tiene el primer registro sobre el tema de la diabetes. Ellos describieron la diabetes como un problema que aparentemente tenía el paciente en aquel momento, pues lo describen y lo asocian siempre con el sabor dulce de la orina. Entonces, la primera referencia histórica que se tiene verdaderamente es el papiro de Ebers, hace 1550 años antes de nuestra era, o sea, efectivamente 3.550 años, casi 4.000. Es decir, a ver, hacían pruebas, y cuando digo pruebas, era pruebas de sabor de la orina, ya en esa época. Sí, en aquella época. ¿Y cómo se hacía? Bueno, el médico simplemente se tomaba, pues, probaba un poquito de la orina del paciente. Y entonces, después de esta referencia, porque además los médicos en Egipto eran extraordinarios, básicamente habían logrado un nivel de perfección
que incluso hay algunas técnicas que se utilizan hoy en día gracias a los conocimientos que se obtuvieron de los egipcios. En cirugía plástica, tal vez Guillermo puede profundizar un poquito sobre esto con relación a la cirugía plástica. Hay algunos, creo que un colgajo de nariz que ya se usaba en la época de los egipcios, aún hoy se usa en la cirugía plástica. Y no solamente pues en la cirugía plástica, sino también en temas de en temas como la diabetes, que son temas de las enfermedades internas, como se le denomina, que es lo que aborda la medicina interna, en la medicina oficial, digamos, occidental, y también otros tipos de conocimientos que acumularon los egipcios en cirugía, en pediatría, en temas como la ginecobstetricia, y que muchos de eso nosotros aún los heredamos después de los 3.500 años de los cuales estamos hablando, y después de los egipcios pues fueron los hindúes los que tienen el primer registro de diabetes, que fueron 500 años después de los egipcios. O sea, estamos hablando de 1000 años antes de decir, hace nuestra 3000 era, años. más o menos, sí. Entonces, sí, en cirugía plástica y en otras áreas de la medicina los egipcios tuvieron un desarrollo impresionante. La perfección obtenida de estas figuras, algunos médicos, otros no propiamente, estoy seguro que radica en que observaban, leían y escribían. Y es lo que podemos ver hace 2000, 3000 años, es lo que vamos a desarrollar acá, cómo se viene determinando la excesiva cantidad de orina del paciente con diabetes, la demacración, el emaciamiento, el deterioro, el apetito y la sed, que en la actualidad son detectadas en una persona y ya sabes que tiene diabetes. Y es casi seguro que el diagnóstico va a ser diabetes. No tenían hemoglobina glicada, no tenían resonancia electromagnética, pero era esa capacidad de entender el principio de la enfermedad. A menos que un ufólogo venga y nos diga que... Sí, que fueron los aliens, como sale pero en varios programas. Ahora lo que está escrito se le da el crédito a la misma raza humana, pues y a la observación principal. Y a la observación, desde los indígenas, el curandero, anda todo así, como camina, está orinando mucho, tiene algo. Y lo otro es de que a la par de eso, bueno, ahí yo le veo un inconveniente, y también vamos a abordar ese tema y las ideas nuestras, de que todo se centraba en la enfermedad y la persona. El paciente tiene esto, está orinando mucho, está comiendo mucho, está perdiendo peso, todo eso. Y se olvidaron alrededor de él de lo que hoy ve la salud pública, lo que ve la epidemiología, el medio ambiente de ese paciente, la familia, el estado cultural, económico. En ese tiempo no se hablaba de eso, pero sí son grandes los aportes que hicieron y hasta la fecha siguen siendo válidos. ¿No se explicaban razones del origen de la diabetes en las personas? No, ni siquiera había la idea si era hereditario, si era un cromosoma, eso no existía, pero el valor que le dieron a la clínica al investigar a la persona, lo que manifiesta el cuerpo, de llegar a estos extremos que no es mito. Probaban la orina y detectaban, tenía un sabor diferente desde el color, que porque se mira como aguamiel, que eso también lo vamos a ir desarrollando cronológicamente, ya tenía un sentido. Y pesaba esa opinión. Y los múltiples nombres pues que se le dan, se descubrieron, eso es otra cosa importante, se descubrió que la orinadera, por decirlo así, y se le llamaba diabetes, pero después se vino viendo que eran diversas enfermedades que producían eso, hasta la fecha de perfeccionar y que decimos, hay estos tipos de diabetes, estos no son diabetes, aunque parezcan pues claro, es como se decía antes, la fiebre perniciosa, ¿no? Que puede ser atribuida a muchas causas, ¿no? Sí. Ok, y los pacientes con diabetes que habían sido diagnosticados por estos médicos hace 3.500 años con diabetes, su pronóstico, no sé, hoy es controlable de alguna manera, o se dan algunas herramientas para poder controlar. ¿Cuál era el pronóstico de estos pacientes? Sí, no, por eso es importante conocer la historia y ubicarse en esa época
Es decir, hablemos de la edad media. La edad promedio de un hombre no pasaba de los 30, 35 años, porque peleaban los guerreros, los cruzados, los que iban a defender las tierras. Generalmente 30, 32 años fallecían. Desde muy temprano iban a la guerra. Entonces creo que estas épocas en la humanidad, o las pestes que asolaron, diezmaron poblaciones temprana edad. Entonces como que no se pudo ver la evolución en algún momento, como a la fecha de ahora que decimos, llegas a los 50, 70, 80, 90, 100 años. Hay personas 105 años con diabetes o no, pero ya te permite ver hasta dónde deteriora o se controla la enfermedad en la persona. Hablemos de la época precolombina, en la época de las cavernas, 20, 25 años quizás lo que podía tener de vida una persona en esa época por los mismos agresiones de la intemperie, las bestias, el riesgo de ir a buscar comida para la tribu, no vivían mayor tiempo. Y si es en la época de los egipcios o los griegos que hicieron grandes descubrimientos, un problemita que yo le veo es que los egipcios descollaron en lo que es embalsamamiento y necropsia, pero vivían, estos médicos o especialistas vivían en las casas de la muerte, solo atendían cadáveres. Los que curaban estaban en la casa de la vida y era prohibido que se relacionaran. Claro. Entonces yo podía saber que de los hallazgos que encontraba en el cadáver, pero no lo relacionaba en vida o en cómo padeció esa persona en la vida. Pues. Son cuestiones pues que por eso yo quiero llegar a una preconclusión de que por qué es importante conocer la historia, los avances, los cambios que ha tenido y hasta también el término correcto, porque ahora los pacientes tienen más desarrollo, más información. Entonces, ¿cómo va a creer en mi persona como médico un paciente que me diga, ¿y cuál es el término correcto, doctor? ¿Es masculino o es femenino? ¿Es azucarada o no es azucarada? Y desde ahí que yo no le sepa contestar. Entonces el médico tiene que invertir su tiempo en revisar, leer. La historia sigue siendo la historia. Claro, correcto. Sí. Ok, el término diabetes. Sí, el término, eso es interesante también porque etimológicamente, la etimología básicamente es la ciencia que estudia la historia y evolución de la palabra. Entonces, hablando desde el punto de vista etimológico, el término de diabetes es un término griego, deriva del griego. ¿Cómo los egipcios le dieron algún nombre a esta orina dulce? Pues básicamente en el papiro de Eber no se le pone un nombre, no, o sea, no se describe un nombre específico, sino que aparentemente se describía era un trastorno que tenía que ver con una orina dulce en los pacientes, ¿sí? Y que producía trastorno de enfermedad, pues eso fue lo que se describió el papiro de Eber, pero no le pusieron un nombre. Igual que en los textos ayurvedas de la India, en el año 1000 antes de nuestra era, que también se describía una enfermedad que tenía que ver con un gusto dulce en la orina. Sin embargo, fueron los griegos los primeros que acuñan el término como tal, o sea, el nombre de diabetes. Y eso deriva de un verbo griego que se llama diabaino, que significa, está compuesto por dos prefijos. El prefijo dia, que es a través de, y aino, que significa andar, o sea, pasar a través de. Básicamente eso es lo que se dice en griego. ¿Pero por qué? Porque se está hablando es cómo el agua pasa a través del cuerpo del individuo, que era, como ya mencionó Guillermo, ellos por observación decían, estos pacientes o estas personas, toda el agua que consumen y más, orinan y orinan y orinan, es como tener una llave abierta. Entonces, diabetes, la primera palabra que se acuñó fue esa, que significaba camino o pasar a través del griego. Ese fue el primer término que nosotros encontramos como referencia histórica. Es decir, podría ser orinadera, pues. Básicamente es orinadera. Para aplicación práctica, pues. Son un chorro, son una paja abierta. Así es. Y después hay otros términos más o menos similares. Entonces, estamos hablando de los griegos. Bueno, cuando hablamos de los griegos, ubiquémonos históricamente. Tenemos que Jesús
nació básicamente en el año 0, ¿verdad? Que es nuestra era. A partir del nacimiento de Jesús es que nosotros comenzamos a contar hasta el año 2017. O sea que desde que nace Jesús hasta ahorita son 2017 años. Algunos dicen 2018 porque el año 0 no se cuenta, ¿verdad? Sí. Comenzaba a contar a partir de 1. Pero antes de eso, que te habíamos dicho lo de los egipcios y lo de los hindúes, también existió un famoso médico que es el Hipócrates, de donde se deriva el juramento de los médicos, que es el juramento de Hipócrates, que vale la pena decir también que dicen que el conocimiento hipocrático no necesariamente lo escribió Hipócrates, sino que fue una acumulación de conocimientos durante varios siglos. Hipócrates vivió más o menos entre el año 300 y 400 antes de nuestra era, o sea, antes de Cristo. Ya Hipócrates refiere algunos datos sobre la diabetes. No se dice exactamente que fue Hipócrates el que establece el término diabetes, sino en el conjunto la medicina griega fue la que lo acuña. O sea, no se le da como el fundador, pues, del término a Hipócrates. Después de Hipócrates, que es uno de los primeros que describe también dentro de los griegos esta enfermedad, tenemos ya un médico que es un médico griego también, que vivía en el contexto del Imperio Romano en el año 1 antes de nuestra era, que se llamaba Celso. Y él describe otro término que se llama urinae nimia profusio, que significa flujo de orina. ¿Sí? O sea, más o menos lo mismo, solamente que con otras palabras. Y después viene otro médico muy interesante, que era Areteo de Capadocia, que él vive, en el año primero después de nuestra era. Él también hace referencia en el sentido etimológico de la palabra diabetes como algo de tránsito. Entonces tenemos en primer lugar, pasar a través de este Areteo de Capadocia utiliza el término etimológico de tránsito, y Galeno, que es el otro famoso médico de la antigüedad, que él vive en el siglo II después de Cristo. Él también utiliza siempre el término de diabetes, pero también utiliza el término dipsacón, que significa sed, que es otro de los síntomas que caracteriza a las personas con diabetes. Y también utiliza este término el término de diabetes para hacer una alusión a un flujo incontenible o diarrea de orina, dice Galeno. Por cierto, los dos conceptos, o los conceptos de Capadocia y de Galeno, se mantuvieron durante casi 1000 años sus conocimientos, porque realmente ellos adoptan los conocimientos de Hipócrates, y Galeno, que fue el más influyente, su pensamiento queda prácticamente establecido, y durante todo lo que fue la Edad Media, los médicos básicamente su práctica estaba basada en el conocimiento que había dejado Galeno. Es decir, esa era ciencia, pues. Eso era el non plus ultra de la medicina. O sea, no se podía hacer nada que pudiera contradecir a lo que decía Galeno. Lo que había dicho Galeno, eso era ley. Digamos, era ley, sí, dentro del ejercicio de la medicina. Entonces es bien interesante, porque si bien es cierto, a ver, ¿qué fue lo que hizo Galeno realmente durante su vida? Se le atribuye como uno de los médicos más importantes de la historia, porque igual, como decía Guillermo, igual que los egipcios observaron y escribieron, Galeno hizo una sistematización tremenda del ejercicio de su profesión. Entonces se dice que Galeno tenía de manera simultánea 21 escribas, o sea, que eran los que anotaban así a mano todo lo que les iba diciendo sobre diferentes cosas. Él hablaba sobre los humores, él hablaba sobre la piel, él hablaba sobre los órganos internos, él hablaba sobre un montón de cosas. Aparte de eso, Galeno también se había interesado mucho en las disecciones anatómicas y también en el estudio del cuerpo, pues, o sea, como tal, porque en muchas culturas, como ya lo mencionó también Guillermo, el estudio del cuerpo como tal estaba vedado. Sin embargo, Galeno tuvo una escuela excelente, que fue la escuela de Alejandría famosa, de donde el famoso la biblioteca, sí. Correcto, la biblioteca de Alejandría, y tenemos también el faro de Alejandría. Y Alejandría, vale la pena decir que es una de las ciudades que fundó Alejandro Magno. Alejandro Magno no solamente fue un gran conquistador y uno de los generales más brillantes de la historia, que por cierto murió jovencito, creo que tenía como 32 años, igual que Mozart. Mozart fallece a los 34 años. Eran de estos genios que solamente una vez han existido en la historia de la humanidad. Y Alejandro Magno, aparte de llevar sus guerreros y
y su ejército también llevaba científicos. Era un colonizador, pero era un colonizador científico, si se le puede decir de alguna manera, y él llevó toda la cultura helenística y la cultura griega a los lugares donde conquistó y colonizó. Ok, vamos a hacer una pausa para hablar porque aquí estamos prácticamente entre el año 0 y el año 1000. Correcto. De nuestra era. Para hablar de qué se avanzó en ese periodo, donde los estudios de Galeno o el legado de Galeno prácticamente rigió el hacer de la ciencia, ¿no? Regresamos en breve en esta conversación en Adelante Nicaragua. En Adelante Nicaragua, en Extra Plus, hablamos acerca de diabetes, historia de diabetes, para conocer mejor esta enfermedad. Decíamos que prácticamente del año 0 al año 1000, los avances científicos en la medicina no fueron enormes. Es decir, los cambios fueron muy lentos, especialmente porque se centró mucho, digamos, en el legado de Galeno, básicamente. Pero algo sucedió en esos primeros 1000 años de esta era. Podemos ir viendo lo viejito y que sigue siendo bueno. Desde el siglo I, ya Celso aconsejaba el ejercicio físico. Tal vez de una manera empírica. Ahora ya sabemos cuánto, cómo, dónde, otros aspectos de la musculatura para producir una parte de insulina, suplir. Eso por un lado. Y lo otro, las comidas. Los tipos de comida, de no nutrición, eran el tipo de alimentación. Hasta la fecha siguen siendo conceptos que han avanzado enormemente. Sí, no comas pastel porque eso es dulce y te va a afectar. Sí, no que ahora le decís, comete la mitad. Voy a comer una pizza, una cerveza, cómase 2 rodajas y media cerveza. Desarmás a la gente. O la persona que adolece de diabetes y se descuida. Si voy donde el médico ya sé qué me va a decir. Que no fume, que no beba, que no come y le voy a tener que pagar para que me diga eso. Dice. Pero enfrentar a la persona con su nivel de disciplina y decirle, usted toma, está bien, tome diario, pero una cerveza. De viaje no está como tome diario, pero una cerveza. Puedo comer pastel, 3 cucharadas. Entonces obligas a la persona que se vaya poniendo sus límites. Sí. Ya no es el médico. Entonces el médico hace un papel, por decirlo así, el entrenador del equipo. Y el paciente es el dueño del equipo. ¿En qué momento en estos 1000 años se produce, porque habíamos dicho que, por ejemplo, en el caso de los egipcios, el que trataba la muerte, y el que trataba la vida, y nunca intercambiaron conocimiento e información del uno con el otro? ¿En qué momento se llega a producir eso que es vital de alguna manera para poder empezar a hacer relación de causas-efectos? ¿no? Un auge en el Renacimiento. Sí, la verdad es que si nosotros vemos cronológicamente, pues ya hablamos sobre los egipcios, hablamos sobre los griegos, hablamos sobre Celso, hablamos sobre Capadocia, hablamos de Galeno en el siglo II, y desde el siglo II en que vive Galeno hasta prácticamente el Renacimiento hay un estancamiento, no solamente de la medicina, sino de toda la ciencia. Entonces, durante toda esa fecha, durante todos esos 1000 años, se practicó la medicina de Hipócrates, se practicó la medicina de Galeno con los mismos principios. Vale la pena decir que los griegos ya establecían que el alimento tenía que ser tu medicina, la famosa frase que se le atribuye a Hipócrates también, que el alimento sea tu medicina. Dependiendo de lo que vos vas a comer, de esa manera vos vas a presentar determinada condición de enfermedad o de salud. Y las prácticas estaban basadas en lo de los humores, pero realmente avance científico como tal, por lo menos en el mundo occidental, si hablamos de Europa, se estancó. Otra cosa que hay que referir durante todo este tiempo es que los grandes aportes, aunque no se tiene mucha referencia porque nosotros vivimos en el mundo occidental y ejercemos la medicina occidental, sin embargo, los chinos sí fueron desarrollando mucha a base de su medicina
tradicional y su medicina holística, su medicina integral, su medicina energética, que tiene otro concepto completamente diferente a la medicina occidental. Ellos sí continuaban con sus prácticas de acupuntura y con sus prácticas de manejo bioenergético de las personas, y en este caso pues también trataban a los pacientes con diabetes. Se habla de un famoso médico chino que él vivió en el siglo V, o sea, estamos hablando en ese periodo, ¿verdad? Donde que él también, creo que se llama Sun Seminao. Bueno, la verdad es que la pronunciación, pues, ahí nos van a excusar, pero sí sabemos que él fue el más destacado en el manejo de la descripción de la diabetes mellitus, siempre en el concepto de la presencia de este contenido azucarado en la orina. Y también hay que mencionar a un famoso médico que es el Avicena. Avicena es un médico árabe. Los árabes, vale la pena decir también, por supuesto, que ellos fueron los que verdaderamente dieron los principales aportes en el desarrollo de la medicina tal cual la conocemos actualmente, durante el periodo de la Edad Media que se le conoce. Avicena fue uno de los grandes médicos y también un gran anatomista, porque los árabes pues también eran grandes científicos. Gracias a ellos nosotros tenemos el desarrollo de las matemáticas y el fundamento para, mejor dicho, la creación del álgebra, que vale la pena decir también, haciendo porque no tiene que ver con el tema, pero sí, todos estudiamos con el álgebra de Baldor. Sí. Muchos pensamos que el que está en la portada es Baldor, pero resulta que no. El que sale en la portada es un árabe que se llamaba Al-Khwarizm, que él fue el creador, creo que de la trigonometría, que sentó los preceptos para lo que después se conoció como cálculo, que fue el que se desarrolló Newton posteriormente, que era un inglés. Pero dicen mis contemporáneos que ese fue el primer terrorista con el que tuvieron relación. Con el que tuvieron relación, correcto. Al-Khwarizm, famoso. Entonces, bueno, el gran desarrollo de la ciencia en lo que se podría considerar el mundo occidental, o la influencia en el mundo occidental, fue a través de los árabes. En la arquitectura, por ejemplo, España fue colonizada, ¿no?, durante casi 8 siglos por los árabes, hasta que viene el periodo que mencionó Guillermo, que es el periodo del Renacimiento. El periodo del Renacimiento, hay un pre-Renacimiento. Bueno, el Renacimiento solamente lo pensamos en relación a las artes plásticas, en relación se nos viene a la mente Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, pintura, escultura, correcto. Pero realmente ellos eran grandes anatomistas también. Ellos eran grandes anatomistas y eran grandes observadores, eran grandes científicos, porque también ellos estudiaban para poder hacer esas obras perfectas en escultura y en pintura y en todas las artes plásticas. Ellos tenían que saber de anatomía. Y ahí también vale la pena destacar a Vesalio, que fue uno de los grandes anatomistas en esa época, pre-renacimiento, digamos, o ya casi llegando al renacimiento como tal. Y a partir de esa época y el redescubrimiento, se le llama renacimiento a ese periodo porque es el redescubrimiento del ser humano. El redescubrimiento del ser humano, por eso se llama renacer. Entonces comienzan a desarrollarse todas las artes y al mismo tiempo ya la medicina también comienza a despertar. En el caso de la diabetes no es sino hasta el año 1600, o sea, estamos hablando del siglo XVII, donde ya tenemos, siempre hablando del término de diabetes, ya se le incorpora el otro nombre, que es diabetes mellitus. El apellido, que eso lo hizo un inglés, y sigue siendo siempre basado en el nombre griego, porque diabetes es paso, o sifón, después le pusieron sifón. Entonces, agarrando el término de sifón, él dijo, bueno, entonces él agarra la orina, ve que la orina parece como aguamiel, como mencionaba Guillermo, y entonces él dice, pongámosle mellitus, que quiere decir como aguamiel, un sifón de aguamiel, esa es la traducción. Y él le pone el us, porque el us, mellitus, está relacionado, vinculado con el género masculino en griego. Entonces, realmente en español, lo correcto sería que nosotros dijéramos diabetes sacarina, lexicográficamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de la diabetes mellitus en español, realmente no estamos utilizando bien el término, porque no hay concordancia desde el punto de vista etimológico y lexicográfico en relación al género. Lo ideal sería la diabetes sacarina, ¿sí? O el diabetes mellitus. Sería incorrecto porque no hay concordancia. O el diabetes mellitus, pero realmente
como que no suena. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, este término pues se acuña en 1670 por el doctor Willis, Thomas Willis, que es el que da este término, y ya para entre esa fecha y el finales del siglo XIX hay diferentes denominaciones. Está la diabetes por abuso del vino, la diabetes reumática. Se le ponía diabetes a todo paciente. Se decía que era diabético todo el paciente que orinaba bastante. Sin embargo, no se tenía un conocimiento exacto de qué era lo que lo producía. Hasta finales del siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1850 hasta el año 1899, ya se comienzan a hacer otros tipos de experimentos y otros tipos de aproximaciones en términos investigativos. Vale la pena mencionar a un señor que se llamaba Langerhans, que él era muy acucioso y lo que hizo fue varias disecciones del páncreas. Entonces él dice y plantea la teoría que hay unas células especializadas en el páncreas que tienen una función propia. ¿Sí? Eso fue a finales prácticamente del siglo XIX. Y después de esto podemos hablar que vienen otros descubrimientos importantes que ya son a partir del siglo XX como tal, que vamos a hablar sobre el descubrimiento de la insulina, pero como estamos hablando ahorita sobre el término de diabetes como tal, efectivamente se queda como diabetes mellitus por este inglés, que fue en el año de 1600 y pico, 1670, que es en el siglo XVII, y así se queda el término. Sí, se queda el término. Que es el que ocupamos el día de hoy. Ocupamos el día de hoy, pero ya la diabetes actualmente, ya esa denominación también ya no se usa por la gente de medicina, por los médicos. Se usa diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Ya no sé, desde el punto de vista médico. Que es parte también de la especialización sobre que es parte también de la especialización, y ya entonces, ¿por qué tipo 1, por qué tipo 2? Hubo una revisión por los expertos, primero en la OMS en 1980 y después en 1997 también a través de la Asociación Americana de la Diabetes propone pues el cambio de la terminología con relación a la diabetes, pero básicamente eso tiene que ver, eso es digamos la historia con relación al término de diabetes. Habíamos dicho en programas anteriores que aunque no es correcto lo que muchas veces dice la gente, tuvo punto de derrame, tuvo punto de infarto. Correcto. En el caso de la diabetes sí se puede hablar de una prediabetes, ¿no? Me parece que habíamos mencionado eso, ¿no? Que es parte también de la especialización sobre el conocimiento de esta enfermedad. Antes de irme a la pausa, pues se fue averiguando o se fue profundizando, digamos, del siglo XV, XVI para acá, sobre diabetes. Aunque todavía las causas es un tanto más tarde o es un tanto más reciente, digamos, las causas de diabetes. Pero me llama la atención viendo aquí la cronología que es prácticamente inicios del XVIII, finales del siglo XVII, que se habla por primera vez de la diabetes como una herencia. Correcto, así es. Sí. Efectivamente. Algo interesante analizando la línea del tiempo y todos estos que hicieron historia en la medicina, da la impresión, porque no eran investigadores dirigidos a la diabetes o al páncreas. Muchos propusieron instrumentos para diversos tipos de operaciones, encontraron lesiones diversas que siguen siendo importantes y tomadas en cuenta hasta la fecha. Entonces es como que cada uno de ellos, en su afán de investigar, fue aportando piezas, pero esparcidas. Todo el siglo XVII, XVIII. Ya arrancando a mediados del siglo XIX, como que se viene unificando para llegar a la conclusión que la diabetes no es en sí una enfermedad, no es en sí el daño al páncreas, sino una serie de aspectos que tienen que ver hasta lo que ahora se llaman determinantes sociales de salud. La economía de los pueblos, la educación de los pueblos, la reacción de cada organismo a la misma enfermedad es diferente.
ya sea por mis posibilidades económicas, por mis defensas inmunes, por enfermedades hereditarias. Entonces todo esto se vino convergiendo. Y quizá a partir de mediados del siglo XX hasta acá es que vemos que para el manejo correcto y preventivo y educacional de la diabetes es darle vuelta, es girar totalmente al concepto que se tenía anteriormente. Que era, sos diabético, busque el ataúd. Sí. Sos diabético, ya no vas a llevar una vida normal. El discriminar a la persona, el diabético, la diabética, el gordo, la gorda, todo eso ha venido cambiando porque se llegó a la conclusión que hay que rescatar a las personas que van camino hacia la diabetes. Entonces ahí es donde en diabetes, en diabetología sí le podemos decir, no que tiene punto de diabetes, sino punto y aparte. Usted va a llegar aquí, a este punto donde ya es diabetes, véngase de este lado, no cruce el umbral. Ok, vamos, hacemos una pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con los doctores Guillermo López Ciero y Víctor Méndez Duzán. Prácticamente siglo XVIII, XIX, XX es que empieza a producirse un avance vertiginoso en el conocimiento de la diabetes. Hay mayor patrocinio, posiblemente de laboratorios, gente con posibilidades económicas, interesados. La tecnología. La misma tecnología. El hecho de la aparición, me parece, del microscopio y demás, también vienen contribuyendo, supongo yo, a todo esto, ¿no? Claro. Sí. Y es especialmente en los últimos años, y cuando digo los últimos años no me refiero a los últimos 5 o 10, a los últimos 100 años, digamos, 120 años en que esto empieza a convertirse ya en una especialidad, ¿no? Claro. Y a verse, primero el tema ya del entorno del paciente como tal, para poder ver las causas determinantes también de las enfermedades en general y específicamente en la diabetes. Así, efectivamente, es bien interesante. Bueno, no se puede hablar exclusivamente del desarrollo de la medicina como tal sin vincular los otros componentes que hubo desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a revisar cuáles fueron los hechos políticos y socioeconómicos que acontecieron tanto en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX, nosotros vemos por qué es que la medicina avanza con esos pasos tan gigantescos. Entonces nosotros comenzamos a revisar la historia y nos damos cuenta que en el año de 1776 se da la famosa guerra de independencia de las colonias, de las 13 colonias, que fueron la base para el posterior desarrollo de lo que se conoce hoy como los Estados Unidos. Ellos eran colonias inglesas, luchan en contra del Imperio Británico y logran ganarle al Imperio Británico. Y posteriormente comienza un proceso de expansión y desarrollo socioeconómico en este país del norte. Al mismo tiempo se crea Canadá y también se sientan de alguna manera bases para el desarrollo tecnológico y científico también en esos países. De la misma manera, después de 1776, nosotros tenemos que en 1789 ocurre un hito fabuloso en la historia mundial, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, donde básicamente es el primer monarca que viene de toda una dinastía de reyes que es destituido por el pueblo. Entonces en el mes de julio se da la toma de la Bastilla en Francia y el pueblo toma el poder en Francia, y a partir de entonces comienza también un desarrollo político, social, económico y científico dentro de Francia, con el posterior ascenso de Napoleón, que también era muy parecido. Realmente uno de los modelos de Napoleón fue Alejandro Magno. Cuando Napoleón hace su conquista, una de las cosas que priorizaba Napoleón era el recupero, ¿verdad?, de la cultura donde ellos iban, de tal manera
también gracias a estas incursiones que hizo Napoleón en países con una historia antigua como Egipto, también fue de donde se obtuvo la famosa piedra Rosetta, que no tiene nada que ver con el tema, pero vale la pena mencionarlo también porque es un contexto histórico que está vinculado al desarrollo de la medicina. En la época de la Revolución Francesa se desarrolla el concepto de la enciclopedia, que es la acumulación y la sistematización del conocimiento en volúmenes enormes para instruir a la población de manera general y sea de una forma un desarrollo sociocultural. La piedra Rosetta, que era lo que les estaba mencionando, fue una piedra que se encontró en el pueblo de Rosetta en Egipto por los soldados franceses, que posteriormente fue traído a Francia, y en Francia después los ingleses se la quitaron a Francia cuando fue la guerra entre estos dos países, posteriormente trasladada al Museo Británico. Y bueno, básicamente la piedra Rosetta, que era lo que era que tenía, era una piedra donde salían las escrituras en 3 lenguas, y gracias a eso un señor que se llamaba Champollion, que era el curador del Museo del Louvre en París, logró descifrar los jeroglíficos egipcios. Gracias a eso nosotros logramos saber que en el papiro de Evers es que se habla por primera vez de diabetes. Que tenía que ver también con griego y latín, sí, ¿no? Correcto. Había en la piedra Rosetta hay tres idiomas. Está el griego, está el copto y está el egipcio. Sí, ¿verdad? correcto, el copto. Entonces, correcto. Entonces, básicamente es una traducción de una referencia administrativa. Y entonces Champollion es interesante porque cuando Champollion se da cuenta de este hallazgo fabuloso que él tiene, él cae en coma y está en coma durante una semana. Y nadie sabe qué es lo que pasó. O sea, probablemente si él se hubiera quedado en el coma, se hubiera muerto y se lleva ese secreto a la tumba y todavía no tuviéramos cómo descifrar los jeroglíficos. O alguien más lo hubiera hecho, tarde, quizás, pues. probablemente. Pero hay algunos Sí. códigos que no se han logrado descifrar. Por ejemplo, si nos trasladamos ya a las culturas precolombinas, el código de escritura de los pre-incas, como por ejemplo los nazcas, que creo que ellos utilizaban un sistema, los incas utilizaban un sistema de nudos para poder escribir, eran nudos con soga. Eso todavía no se ha descifrado. Entonces, hasta la fecha, y con todos los grandes investigadores que tenemos. Pero bueno, volviendo al tema de la diabetes, en estos siglos hay que mencionar esos hechos. También hay que mencionar de una manera muy importante la revolución industrial que se da en Inglaterra. Eso fue a partir del siglo XVII, en 1670, cuando se crea la máquina famosa de vapor. La máquina de vapor que a su vez crea la posibilidad de una expansión de desarrollo, sienta la base para el desarrollo tecnológico, no solamente en el transporte, sino en muchísimas otras cosas. Entonces comienzan a crearse la famosa fábrica. Especialmente en la industria. Correcto, en la industria. Pero la industria trae desarrollo tecnológico. Entonces los trabajadores, se crean nuevas fábricas, se crean nuevas máquinas, se crean nuevas enfermedades, y también la medicina comienza a desarrollarse porque hay nuevas maneras para hacer abordajes quirúrgicos, para hacer abordajes médicos, para desarrollar medicamentos, porque la revolución industrial no solamente hay que verla como la gran fábrica donde hay un montón de trabajadores trabajando el acero, sino que también se desarrollan nuevos medicamentos y se desarrollan nuevos implementos que permiten perfeccionar los medios diagnósticos, como ya lo mencionaste, el microscopio, y se da una revolución fabulosa en la ciencia, como por ejemplo la que hizo el mundo de la inmunología a través del desarrollo de las vacunas, que fue básicamente en el siglo XIX con Pasteur, el famoso médico francés, y Pasteur también se sentó en los hallazgos de los ingleses que desarrollaron la vacuna. De hecho, el término vacuna viene de una... De vacío, ¿no? De vaca. No, viene de vaca. Ah, okay. Viene de vaca porque se creó una reacción antígeno-anticuerpo con los pacientes. Se observó por parte de un practicante de medicina, de un médico inglés. Él observó que las personas que estaban cerca del ganado se podían contraer la viruela, pero no morían. Entonces él comenzó, por lógica, utilizando el método deductivo, agarró las secreciones de las pústulas de los pacientes enfermos y se las aplicó a un niño. Y el niño desarrolló un poquito de fiebre, pero después, cuando estuvo en contacto con los pacientes con viruela, el niño no desarrolló la enfermedad. De ahí viene el término de vacuna, porque
la paciente que estaba cerca de las vacas no se enfermaba. Entonces todo ese desarrollo se viene dando a partir de los siglos, después del Renacimiento, siglo XVII, siglo XVIII, y entramos al siglo XIX, que es cuando hay una explosión, hay un boom. Ya tenemos mejores implementos, mejores métodos de laboratorio, la bioquímica se va desarrollando también al mismo tiempo, todo va concatenado, ¿sí? Y dentro de los aportes más importantes se dan a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 1850 para acá, cuando podemos nosotros encontrar los hallazgos, por ejemplo, de Langerhans, que fue en 1869, que él desde el punto de hace cortes histológicos, o sea, cortes de tejido del páncreas, y se da cuenta de que hay una célula dentro del páncreas que tienen una función diferente a la función digestiva del páncreas, porque el páncreas es el órgano por excelencia relacionado con la diabetes. La diabetes básicamente es una deficiencia en la insulina que tienen los pacientes diabéticos. Entonces, hay una deficiencia en la insulina y el metabolismo de los carbohidratos, por ende, porque la insulina es una hormona que es la que regula el metabolismo de los famosos carbohidratos. Entonces, Langerhans se fija que hay una célula en el páncreas, y después vienen otros científicos que descubren que esas células de Langerhans eran especializadas, y estas células especializadas, no solamente estos islotes, mejor dicho, porque eran como un grupito de células, era como una isla, por eso se llaman islotes. Entonces esos islotes, después otros científicos descubren que tienen células especializadas y le ponen la célula alfa, la célula beta, la célula delta, y entonces que todavía hoy se mantiene. Correcto, se mantiene esa terminología, y las células betas pues son las que secretan la insulina, y las células alfa son las que secretan glucagón, que son dos hormonas contrarreguladoras, o sea, la insulina es regulada a su vez por el glucagón, y hay otra que es la somatostatina, que a su vez regula las otras dos. Entonces esos avances se fueron dando después del finales del siglo XIX. A inicios del siglo XX hay un hito muy importante, que es el descubrimiento de la insulina. Pero claro, hubo varios estudios previos. Eso se publica en el año de 1821, que por cierto hay una enorme discrepancia hacia quién fue el descubridor de la insulina. No se puede hablar de descubridor de la insulina así de una manera pura, porque básicamente hubo un montón de observaciones previas, finalizando el siglo XIX, iniciando el siglo XX, en que hubo científicos que ellos practicaron con gatos, practicaron con perros, les quitaban el páncreas, les cortaban el conducto pancreático, y se daban cuenta que, por ejemplo, los perros comenzaban a presentar orinadera, las mismas sintomatologías de las personas con diabetes. Entonces ellos practicaron con estos animalitos para llegar a la conclusión que en el páncreas había algo que tenía que ver con lo de la orina. Entonces, porque ahorita todo el mundo sabe lo de la insulina, pero para poder llegar a esa conclusión tuvieron que pasar, habíamos hablado de 3.500 años, entonces 3.200 años quizás, para llegar a esa conclusión, 3.300 años, porque básicamente eso se descubre en los últimos 100 años. Esa asociación entre la diabetes, el páncreas, los islotes y la secreción de esos islotes. Para poder llegar a esa conclusión, se tuvo que desarrollar una serie de estudios que condujeron a que los médicos que pensaron en la enfermedad dijeron, bueno, aquí hay una sustancia que tiene que ver específicamente con el metabolismo de los carbohidratos, y es cuando comienza la historia famosa de la insulina, donde mencionamos un equipo especial que era el doctor Frederick Banting, estaba Charles Best, también podemos mencionar a un profesor de fisiología, un otro médico que es de apellido MacLeod, y Collip, que eran un grupo de la Universidad de Toronto en Canadá. Pero hay una gran discrepancia con relación a quién descubrió la hormona, la insulina, porque otros dicen que fue un rumano que se llamaba Paulescu, Nicolae Paulescu. Ok, hablemos de él y que tiene una historia que tiene que ver con el premio Nobel a la medicina, que no se lo llevó, pese a su descubrimiento, no se lo llevó. Hacemos una pausa, hablamos de eso y de la especialización de la diabetología. Tal vez nos da tiempo en los próximos minutos que quedan de Adelante Nicaragua.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Nicolás Paulescu, un rumano, rumano, Sí, ¿no? Dijimos. sí, rumano. Es el que descubre la disminución de la glucosa en la sangre y en la orina. Pero no le dan a él el Nobel por esto. Así es. Se lo dieron a alguien más. ¿Qué pasó aquí? Correcto. Nicolai Paulescu, un médico, efectivamente, él es rumano, nació en Bucarest. Desde chiquito él demostró algunas habilidades que le gustaba estudiar. El papá lo manda a estudiar a París, tuvo mucho contacto con la cultura francesa y de hecho él se gradúa en la Escuela de Medicina de París. Él regresa a su ciudad natal, a Bucarest, a Rumanía, y él, cuando estuvo en Francia, él tuvo un profesor, con ese profesor comenzó a desarrollar investigaciones sobre el efecto de una sustancia que algo tenía que ver con cuando hacía falta en esa secreción del páncreas. Entonces él comienza sus investigaciones y en el año de 1908, en el año de 1914, bueno, él regresa a la cátedra de fisiología de la Universidad de Rumanía, de medicina, y en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial en Europa, de 1914 hasta 1917. Él suspende sus investigaciones, porque bueno, era guerra y ahí no había más que hacer que tratar de sobrevivir. Él retoma sus investigaciones en el año de 1918, de tal manera que logra publicar sus estudios exactamente el 31 de agosto de 1921 en una revista internacional de la Sociedad Científica Francesa. Y en esa publicación él básicamente llega a la conclusión que había descubierto una hormona, una sustancia que era secretada por el páncreas, y él le puso el nombre de pancreína. Pancreína. De manera paralela, en Canadá estaba el equipo que habíamos mencionado, conformado por el doctor Banting, Charles Best, que era un estudiante de medicina en ese momento, MacLeod, que era el encargado del laboratorio de fisiología, y Collip. Ellos logran también llegar a la misma conclusión que el Nicolai Paulescu. Sin embargo, Nicolai Paulescu lo publica en el 31 de agosto del 21 y el equipo de Toronto logra publicar sus resultados hasta prácticamente noviembre, diciembre del año 1921, o sea, 6 meses después de lo de Paulescu. Y oficialmente el equipo de Toronto publica el resultado de sus investigaciones en febrero del año 1922, o sea, 8 meses después de lo que Paulescu ya había publicado. Sin embargo, bueno, eso estamos hablando de 1922. Ese mismo año hay un danés que va a los Estados Unidos y se entrevista con otro médico diabetólogo famoso que se llama Joslin. Hay una clínica famosa en los Estados Unidos que se llama la clínica Joslin para el manejo de la diabetes, y Joslin le hace referencia del trabajo que están haciendo los canadienses. Entonces este señor de apellido Kroc, el danés, se interesa en el tema porque su esposa era diabética, sí. Había sido diagnosticada un año antes con diabetes. Entonces cuando Banting, el equipo de Banting, descubren la sustancia, ellos no le ponen insulina, el nombre, le ponen isletina. Isletina haciendo referencia a los islotes de Langerhans. Sin embargo, hubo otro médico a inicios del siglo XX que sugirió el término de insulina si se llegara a descubrir la tal sustancia que era la que se estaba buscando. Que al final es prácticamente lo mismo. Porque es básicamente lo mismo, es correcto, así es. Entonces, pero Banting al final, un año después ellos le cambian el nombre a insulina, porque ya estaba propuesto su nombre. Entonces, como respeto a la persona, como el cuento de América y de Colón, ¿sí? O sea, Colón fue el que descubrió América, pero Américo Vespucio fue el que sugirió el nombre y por eso le pusieron América. Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que Paulescu publica sus resultados antes que Banting y B. Ahora, ¿cuál fue el problema? Paulescu, quienes proponen el Nobel fueron anglosajones. El Comité Nobel lo proponen en la Universidad de Karolinska, en el Instituto Karolinska de Suecia, y eran 4 anglosajones prácticamente, o sea, eran 3 de los Estados Unidos y el danés, y básicamente la literatura pues estaba en inglés, en el caso de Paulescu estaba en francés. Entonces, como que hubo una falta de contacto con relación a las publicaciones de Paulescu, eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que se dice es que el Nobel se lo dan al equipo de Toronto porque ellos son los primeros que realmente utilizan la sustancia en
un humano que la utilizan en el año de 1922 en un muchacho de 14 años y ese muchacho logra sobrevivir hasta los 27 años. Entonces fue la primera inyección, digamos, de insulina, pero realmente Pawlescu había logrado ya desarrollar esta sustancia en un polvo que era un polvo soluble para poder ser inyectada en seres humanos. O sea que él también se anticipó a la fabricación de este medicamento. Total, el premio Nobel de Medicina y Fisiología se lo dan en 1923 a Banting y a MacLeod. Entonces Banting y MacLeod no van a la entrega del premio, a recibir el premio, porque Banting estaba enojado porque no se lo habían dado a los otros dos compañeros que habían tenido una participación activa en el Nobel, que eran Best y Collip. Bueno, y después de esto también hay una especulación a nivel histórica y la referencia que se hace es que realmente los canadienses, Banting, Best y el equipo, se basaron en los estudios de Pawlescu para desarrollar su propio trabajo. Es decir, casi lo plagiaron. Básicamente eso es lo que se establece desde el punto de vista histórico, que ellos se basaron y que no le dieron el reconocimiento formal, oficial, que se merecía el trabajo genial del rumano Pawlescu. Prácticamente lo minimizaron. Entonces, como una cuestión de justicia histórica, realmente el mérito científico se lo merece Pawlescu en primer lugar. Por lo menos el Nobel tuvo que haber sido compartido entre Pawlescu y los del equipo. Claro, porque Pawlescu descubrió y aquellos aplicaron en ser humano. Básicamente el conocimiento previo. Profundizaron un poco y minimizaron lo que Pawlescu había encontrado. Sí. Ok, me decía, doctor, que la diabetes es la enfermedad que más se ha estudiado, que más se ha investigado como enfermedad. Sí. Y de ahí la diabetología ya como una especialización. Incluso la diabetes se ha investigado hasta nivel subatómico, que es increíble lo que se va a ir descubriendo mes a mes o año con año. Y yo quería aterrizar, enviar un mensaje sobre la diabetología, a los que nos están escuchando que son diabetólogos, al que está pensando en serlo. El diabetólogo tiene que ser un experto que sepa mucho de poquito. Ya saber de diabetes y saber manejarla es un campo de responsabilidad extenso, de estudiar día a día, de escribir, de investigar, solo en ese tema. Y eso involucra farmacología, biología, semiología. Cualquiera de nosotros va a ser o puede ser diabético, esté expuesto a un accidente, a una cirugía, un parto. Y en el transcurso de eso raya la diabetes. No sabes manejar la diabetes, se pone en peligro a la persona. Lo otro es que el diabetólogo tiene que ser un puente entre lo biológico, lo social y hasta lo moral del paciente. Es la definición de un tiempo acá de salud. Una persona puede tener enfermedad y estar sano. Puede estar sano y tener una enfermedad, es como controversial, pero el asunto es que para yo poder decir estoy sano, tengo salud, involucra el aspecto biológico, familiar, social, hasta espiritual y emocional. Entonces muchas personas, y es cierto, no es mito, a raíz de un duelo, una situación de un estrés emocional tremendo, puede desarrollar una diabetes oculta. Sí. Puede empezar a tener trastornos del sueño, del apetito, ansiedad, a beber, a fumar y llegar a padecer la enfermedad. Y lo otro es, entrando a la parte social y quizá donde esté el arte de los médicos, en la parte humana, el diabetólogo tiene que ser un facilitador, que ayude, que facilite al que padece de diabetes a comprender la enfermedad, asimilarla y a luchar con ella. A convivir con ella. A convivir con ella. Y a convivir, ahí decimos, con valor, con astucia, con echarla toda. Pues no decir, tener diabetes, ya no hay nada más que hacer. Cuando es lo contrario. Que era lo que decíamos más temprano y sí, punto y aparte aquí. La calidad de vida. Hay gente que da gusto, llega a los 80, 90 años, tiene diabetes e hipertensión, pero bien controlada. Y los que no van a pasar de los 50 años, que es el panorama al que hay que apuntarle, o los adolescentes, 20 años, 15 años con diabetes, no la tipo 1, sino otro tipo de diabetes que se adquiere en la adolescencia.
y entonces la persona está en ese campo, el joven, es muy difícil eso. Entonces ahí entra mucho para hacer por el buen diabetólogo. Bueno, quiero agradecerle, doctor Guillermo López, doctor Víctor Méndez, que han estado con nosotros compartiendo. Muchísimas gracias a ustedes. Esta historia el conocimiento de la diabetes, ¿no? 3.500 años por lo menos de conocerse la orina dulce. Muchísimas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.